Estamos de regreso y ahí queremos saludar al señor ingeniero César Arias y al ingeniero Roberto Custode, a los dos, muchas gracias por acompañarnos. El tema que les hemos planteado es cómo mejorar la transportación en la capital. A propósito de esto, entre que hay paro y no hay paro, de que si se puede subir el pasaje en virtud de la oferta de servicio que nos propongan, pero además de la propia administración de la ciudad en temas de transporte, el municipio a veces como que se ve desbordado. Los problemas del alcalde, que es la cabeza del municipio, terminan por afectar toda la estructura, pero este rato hay un debate y creo que se puede aprovechar para de una vez entrar en un proyecto de reorganización total, como nos decía el día de ayer el licenciado Guillermo Abad, en reestructurar las rutas y las frecuencias. Bueno, todo eso está ahí. Está el trole, está la ecovía, está el metro. Señor ingeniero Arias, bienvenido. ¿Por dónde usted con su experiencia, por dónde comenzamos? Para no pedirle tratar solo lo del metro, pero ¿por dónde comenzamos esta reestructura de una ciudad que necesita que le fijemos rumbo? Ingeniero Arias, bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Rocha. Buenos días a mi querido amigo Roberto Custode y a su distinguida audiencia. Gracias por invitarme. El tema de transporte es un tema bastante complejo y por eso es que no se le da las soluciones, entre comillas, o no se mejora el sistema. Lo que ha habido es algunas intervenciones, yo diría más hacia la consecución de los proyectos, pero creo que se ha avanzado en el tema de gestión y me parece que el sistema de gestión y de liderazgo político va a ser muy importante. La crisis que está sufriendo la ciudad de Quito en este momento por el retiro de las unidades de transporte es un reflejo de esa crisis. La crisis esta viene desde hace algunos años. Quito tiene la tarifa más baja del Ecuador. Quito no hizo mucho por tratar de sanear todo el tema del sistema tarifario y en ese sentido pues estamos pagando las consecuencias porque las decisiones en temas de transporte se ven a mediano y largo plazo. Este tema de la crisis del transporte que está agravado por el tema de la pandemia, donde se ha bajado la demanda de pasajeros y por lo tanto los ingresos de los transportistas, obviamente les está afectando mucho. Entonces, yo creo que hay que fortalecer la capacidad administrativa y en este momento se hace imprescindible la incorporación de tecnología como, por ejemplo, la tarjeta electrónica, porque la subida del pasaje en este momento para la ciudadanía va a ser muy difícil. Los estratos más pobres de la sociedad están muy golpeados y una alza de tarifas del transporte va a agravar esa situación. Entonces hay que ir a este sistema integrado de recaudo con sistemas tecnológicos que permitan focalizar los subsidios a los más pobres y que permitan elevar un poco la tarifa a las personas que sí pueden pagar. Entonces, mi opinión sería fortalecer el sistema de gestión y fortalecer el liderazgo. Me parece que en los temas de transporte hay necesidad de que el alcalde, en este caso, el señor alcalde, tenga un liderazgo más firme. Mire cómo estamos viendo ahora que otra vez se vuelve a analizar el modelo de gestión del metro, por ejemplo. Eso significa que no estaba bien analizado antes, que no se realizaron las evaluaciones correspondientes, pero ahí tiene que tener alguien la cabeza, o sea, alguien como el alcalde debe tener el liderazgo fuerte para decir, sí, hemos analizado todo y ahora decidimos por este modelo de gestión, cualquiera que sea, porque eso al final es una decisión de política de transporte, pero tienen que tener los argumentos suficientes para poder tener una directriz y avanzar, ¿no? Porque ahora otra vez vamos a retrasarnos un poco porque vamos nuevamente A a reevaluar definir. el modelo de gestión.
Pero si es que ese Entonces, modelo de gestión se define, incluso lo de superficie puede ser más, más factible de resolverlo, ingeniero. a ver, sí, sí y no, ¿no es Ya. cierto? Porque el metro es un sistema un poquito diferente, pero evidentemente va a tener que estar integrado a la red de transporte, ya sea del trole, la municipal o el sistema convencional. Pero yo creo que hay mucho que hacer en el tema del fortalecimiento de las empresas. Por Ya. ejemplo, ahora hay la discusión esta sobre las rutas y la licitación de rutas, y este es un tema así saludable, pero también hay que tomar en cuenta que los transportistas históricamente han estado dando este servicio y que de alguna manera hay que tomarlos en cuenta para que sigan prestando el servicio, pero en otras condiciones, como bien lo está Pero, haciendo en este caso la municipalidad, el secretario de de movilidad. movilidad. Pero el tema fundamental es de que hay que apoyarlos y que hay Ujú. que consensuar estos términos de referencia para las licitaciones. Por ejemplo, en el caso de abrir a extranjeros, como se está hablando, yo no creo que se va a dar esa causa, porque la seguridad jurídica del Ecuador lamentablemente no es la mejor, no está como No, para que no habrá vengan las una. empresas internacionales. Antes de ir a ese señor ingeniero Arias, yo quisiera consultarle, antes de ir, porque vale la pena, y ese va a ser uno de los puntos importantes, de que si se abre la concesión a empresas internacionales, creo que vale la pena analizarlo y si es que alguien estaría interesado. Pero primero, al saludar nuevamente al señor ingeniero Roberto Custode, le diría es, estos planteamientos hechos, y claro, el señor ingeniero Arias nos dice, oigan, no es el momento de una revisión, pero la ordenanza tiene más de un año de esa revisión. Y para que esos pasajes funcionen o se cobren, tenían que cumplir unos requisitos. Una parte han cumplido y ya lo están cobrando desde hace más de 2 meses. Otros no cumplen y si una parte ya cumplió, los otros no quieren cumplir y con una paralización quieren que se elimine. Y de ahí viene el tema de las frecuencias y de las rutas. Ayer yo les decía, recordarán ustedes, tanto al concejal Abad como al secretario de Movilidad, claro, Iñaquito Villaflora, Colón Camal, Camal Hipódromo, Miraflores, todas esas rutas parecería que además ya no son por donde nomás se transporta la gente. Señor ingeniero Custode, bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Rocha, y también me permito pues extenderle un cordial saludo a también mi directo amigo César Arias. Siempre es un gusto compartir foro con él, un especialista con tan amplia trayectoria en esta materia. Y al mismo tiempo también un cordial saludo a toda su audiencia. Coincido en forma general en todo lo mencionado por César en estos momentos. Creo yo que hay un importante trabajo del municipio en estos temas. Sobre todo, reconozco inclusive en ello el liderazgo del secretario de Movilidad, que a mi juicio, realizado un trabajo denodado, importante, de mucho criterio técnico inclusive en estos temas. No obstante, quiero señalar también un tema que a mi juicio sí incide directamente en esta materia y es el tema de la estructura institucional que el Ujú. municipio actualmente tiene para enfrentar estos temas. Me refiero particularmente a la cantidad de empresas públicas y de entidades vinculadas al tránsito y movilidad. Tenemos la EMOP, la empresa de pasajeros de Quito, tenemos al Metro de Quito, tenemos a la AMT, tenemos a la Secretaría de Movilidad y curiosamente todas estas entidades tienen competencias de alguna manera incluso cruzadas. La Secretaría de Movilidad es un ente que debería estar ejerciendo rectoría en materia de gestión de la movilidad, del tránsito, y sin embargo todavía tiene a su cargo tareas operativas como la emisión de títulos habilitantes para transporte público. La Agencia Metropolitana de Tránsito, que debería estar abocada fundamentalmente a temas operativos del tránsito en la vía pública, tiene que atender el tema de emisión de títulos habilitantes para transporte comercial, en fin, entre otras
cosas. A mi juicio, esto incide directamente en los temas que estamos conversando ahora y yo creería que es necesario que tarde o temprano el gobierno municipal de Quito emprenda una seria reestructuración institucional del sector de la movilidad. Dicho esto, por otra parte, yo creo que uno de los primeros elementos, sin lugar a duda, que el municipio debe considerar es el tema tecnológico para el recaudo, más que para el recaudo en sí, para un sistema integrado de transporte que me permita a mí, con una sola tarjeta, utilizar distintas modalidades de transporte y que la tarifa que se me cobre tenga algunos criterios y que no sea como ahora una tarifa plana, 25 centavos, que coincido con César, es absolutamente insuficiente para sostener la operación, peor de un sistema multimodal. Lo lógico sería que a través de esos sistemas se pueda derivar un subsidio directo a aquellas personas que lo necesitan, estudiantes, personas en situación de vulnerabilidad, trabajadores, lo que corresponda y que las instituciones y las personas que puedan cubrir costos, en esto insisto, inclusive instituciones, porque por ejemplo, en algunos países del mundo son las empresas las que pagan los servicios de transporte público. Entonces le pagan al Le, ciudadano, al le trabajador, compran la la tarjeta en este tarjeta, caso, diría, ¿sí? le compran la Y le tarjeta, le dan como recargan la parte del tarjeta salario, ¿sí? como parte de su salario. Eso, algo de eso se podría hacer también en nuestra ciudad, pero es imperioso una reestructuración del concepto tarifario. Como usted bien señala, esa ordenanza tiene ya un año, pero lo importante es que la ordenanza no solamente habla de incrementos de tarifa, Así que es es, como mucha gente la ha entendido, habla de una reestructuración ¿sí? tarifaria, que es esto justamente, que es lo que estamos mencionando el ingeniero César Arias y quien le habla, y que además constituiría un punto basal de el nuevo sistema de transporte público de Quito. Y para finalizar, sobre el tema de la concesión de rutas, yo creo que, si bien es cierto, la mayor parte de operadoras de transporte, hay que reconocer, no han desarrollado quizás sus capacidades institucionales para encontrarse en un punto idóneo para emprender este proceso de concesión. También hay que reconocer que sí hay operadoras, un pequeño grupo, lo reconozco, pero que sí lo han hecho. Inclusive Ujú. usted tiene una operadora de transporte público convencional hoy en día que está certificada ISO 9000. Entonces, sí es posible, Posible. si existiese la voluntad de las empresas operadoras para avanzar. El problema, yo también creo que hay que reconocerlo, es que también requiere un cambio de mentalidad de los operadores de transporte público para que en base a ese cambio de mentalidad, inicien una serie de acciones técnicas tendientes a nada más preservar su negocio. Estas Claro. acciones, la certificación ISO 9000, las mejoras en calidad, básicamente a lo que apuntan es a que un operador de transporte público preserve su negocio y obtenga un rédito adecuado por pues, por esa inversión y por ese negocio que está desarrollando. Claro, y ahí entonces, señor ingeniero Arias, lo que usted decía, y sostiene también el señor ingeniero Custode, el subsidio sí, pero focalizado, directo, y la tarjeta sería efectivísima, porque ni siquiera habría que entregarles recursos, sino una especie valorada que le va a servir para el transporte y que puede ser, imagínese usted, direccionado hacia el transporte, o sea, le vamos a subsidiar el transporte, no otra cosa. Y eso ayuda, ayuda porque una tarjeta puede, pero para eso habrá que montar una infraestructura y ahí sí le pido que reflexione, señor ingeniero Arias, esta posibilidad de que alguna empresa internacional pudiese, por ejemplo, tomar la ecovía o el propio metro que usted nos recuerda, van a volver a tratar sobre cómo se va a manejar. La ciudad reaccionó cuando dijeron que la iba a manejar directamente el municipio, no les gustó, no nos da una garantía. Puede ser una opción, pero ¿qué otras opciones ve usted, además de ratificarse en esto, que han coincidido los dos en esta tarjeta y además el elemento de la estructura o reestructura institucional, ingeniero? Sí, o sea, como podemos ver y con lo que ha mencionado Roberto,
el tema es complejo, o sea, no es No es una cosa muy fácil. lineal, ¿no? Sino que tiene muchísimas aristas y justamente el tema institucional es un tema gravísimo, pero yo veo como una inacción que ha habido en el municipio en las últimas administraciones. Es como que los políticos le tienen mucho miedo al transporte y no les gusta tomar decisiones o no le ponen la atención que debe, ¿no? Porque normalmente todo el mundo opinamos sobre el transporte porque nos afecta a diario, ¿no es cierto? Pero sí hay unos elementos tecnológicos que sí hay que tomarlo en cuenta, elementos administrativos de gestión. Normalmente en los sistemas de transporte se los llama sistemas de alta gerencia, ¿no es cierto? Porque hay que tomar medidas, no solamente es cuestión de construir proyectos, ¿no es cierto? Entonces, a partir del trole, que cuando se puso el trole, se cambió, inclusive se retomó las competencias para el municipio de Quito, se introdujo el bus tipo, se reordenaron rutas, entonces era una visión un poco más integral, pero a partir del año 2000 hubo una especie de temor de ir tomando decisiones y el tema de la tarifa y después el tema institucional fue un desbarajuste porque hay que ir a una autoridad única, eso es claro, ¿no es cierto? Pero ahora, como muy bien lo dice Roberto, hay una cantidad de organismos, De obras empresas. públicas, que es un organismo ejecutor, está manejando los semáforos, por ejemplo, o lo mismo que decía Roberto. Entonces, y ya se hizo un estudio en el año 2015, si no me equivoco, sobre la reestructuración institucional, pero no se han tomado las medidas. Hoy en día hay otro estudio patrocinado por el Banco Mundial que también está diciendo lo mismo para construir una autoridad única. Entonces hay un tema institucional importante. Hoy en día mucha gente y algunas ciudades en el mundo están hablando de la tarifa cero en el transporte público y de que todo tiene que ser pagado por el Estado, por los municipios. Sin embargo, en el caso de los países desarrollados, esto es complicado por la falta de recursos y porque la gran mayoría de gente se transporta en el transporte público, que es una ventaja para nosotros. Pero hay que ver las posibilidades que sean las mejores. Las empresas públicas tradicionalmente en América Latina han tenido problemas. Usted ve la empresa pública municipal de transporte de Bogotá, terminó con unos problemas gravísimos. La Enatru del Perú también terminó, una empresa pública, terminó con problemas graves. Lo mismo la empresa municipal de transporte de La Paz. Es decir, la experiencia ha sido mala con las empresas públicas de transporte y en este caso, en el caso de Quito, la primera empresa de transporte que lo puso el primer alcalde de Quito, don Jacinto Gijón, duró 6 meses porque no pudo operar. Luego tuvimos la empresa municipal de transporte de Quito que nos sirvió bastante bien, pero también quedó liquidada ahí por los primeros años 90. Entonces, la experiencia no es buena con las empresas públicas en el caso de Latinoamérica. Sin embargo, sí hay oportunidades. La empresa pública de Medellín funciona, lo mismo las empresas en Chile funcionan, pero ahí hay que hacer con un una alta balance. inversión La del empresa Estado, pública ¿no? tiene claro, sí. Hay que hacer un balance en lo que a primera vista parece más barato operar con el Estado, pero por otro lado parece más caro operar con un operador privado. Pero el operador privado le está eliminando los riesgos al operador, digamos, a la operación misma del sistema y le da más sostenibilidad. Entonces, pero cualquiera de los sistemas que se vayan a poner en práctica tienen que ser sistemas que estén perfectamente estructurados, perfectamente vigilados y que eviten lo que pasa normalmente con las empresas públicas. Claro, y el problema es eso, ¿no? Que además se ha perdido la fe, cuando lo público debería ser lo que más nos garantice. La ciudadanía no se siente identificada. La reacción frente a esa posibilidad fue muy, muy dura, y creo que eso incluso les lleva a replantear al propio municipio esta decisión. Señor ingeniero Custode, la tarjeta, esta parte tecnológica, y si podemos incluirle un elemento adicional que puede ser
la utilización de energías renovables, que volvamos a lo que fue el trole con energía eléctrica. Se puede ir incluyendo, si, algunos dirán, pero si para poner el GPS hay problemas con las actuales compañías de transporte, ¿cómo hacemos para ir transformando esto en un transporte más amigable, además, ingeniero Custodio? Em, La, o sea, por definición, y aquí me uno un poco, tomo la línea que inició César. Por definición, hoy en día los enfoques deben ser muy diferentes de lo que fueron durante el siglo XX inclusive. ¿Por qué digo esto? Porque en el siglo XX nosotros teníamos una tendencia natural a tener empresas grandes que se hagan cargo de muchas cosas. Y hablo no solamente del sector público, también en el sector privado teníamos la tendencia a generar grandes empresas que brinden una serie de servicios o que compren una serie o vendan, perdón, una serie de productos. Hoy en día el enfoque es un tanto diferente. Hoy en día el enfoque tanto en el sector público como en el sector privado es a la gestión de alianzas. Es decir, tener empresas, entidades especialistas en determinadas áreas que se juntan para entre todas formar un todo más complejo. ¿Cómo aplicamos este concepto en el sector de la transportación y la movilidad? Fundamentalmente, a mi criterio, lo que se requiere es una entidad gubernamental fuerte que tenga un alto poder organizativo, un alto poder de gestión, un alto poder de organización, que inclusive tenga un poder de rectoría real. Hoy en día, por ejemplo, en la estructura orgánica del municipio, efectivamente, si usted ve, la Secretaría de Movilidad está por encima de AMT. Y sin embargo, no siempre las acciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito o de otras entidades del gobierno municipal de Quito, Metro o la EPQ, eh, emanan o proceden de las disposiciones que salen de la Secretaría de Movilidad. Entonces, si tuviéramos una entidad, como mencionó César, esta autoridad de transporte única, que también es un nombre tomado del Perú, por ejemplo, en el Perú pasaron de esas empresas públicas, hoy en día existe para el consolidado metropolitano Lima-Callao, la autoridad de transporte única Lima-Callao, que maneja todo lo que tiene que ver con transporte público y comercial de esa jurisdicción. Si tuviéramos esta entidad podría buscar la posibilidad de hacer alianzas con el sector privado para determinadas acciones. Una de ellas podría ser, por ejemplo, precisamente el tema de recaudo. En el tema de recaudo se puede hacer a través de una alianza público-privada con un operador que se encargue de realizar esto, que invierta en la infraestructura, que invierta en los sistemas tecnológicos para el recaudo y posteriormente, obviamente, obtenga una ganancia que pudiese ser una fracción de la tarifa total recaudada y que obviamente la autoridad municipal pudiera controlar en forma directa todo el destino de esos recursos que ingresan. Esto se denomina en forma internacional como un operador SIT, un operador de sistema integrado de transporte. Y son experiencias innovadoras que empiezan a tener eco en algunas partes del mundo, pero desafortunadamente en nuestro país, estos enfoques novedosos se les ha dado a todos ellos un nombre común, que es el de privatización. Privatización. Y entonces, privatización suena a mala palabra, suena a pecado, suena a acción negativa, suena a que el Estado va a vender sus bienes a precio al mínimo precio posible y que todos vamos a perder. En realidad, los enfoques de asociación público-privada no son privatizaciones en su estricto rigor, porque no es que el Estado gasta para que un privado administre. Aquí es un privado el que invierte de su dinero y, como mencionó el ingeniero Arias, arriesga su propio capital. Y en ese sentido, estas asociaciones público-privadas generan un beneficio para la ciudadanía, pero claro, uno de los primeros trabajos que hay que hacer es desmitificarlas y tratar de que el ciudadano empiece a entender que no se trata de robarle a nadie, que no se trata de
privatizaciones en el sentido ortodoxo de la palabra o en ese mal sentido que se le dio durante la última década del siglo XX, sino que se trata de procesos en donde hay un actor privado que invierte, un actor público que regula y un ciudadano que recibe directamente los beneficios de esa acción. Y les voy a pedir entonces un mensaje para que esto se resuelva e iniciemos. Ustedes han dado pautas de por dónde iniciar. Claro, el señor ingeniero Arias nos ha recordado los fracasos de las empresas públicas que están. Y si bien las empresas públicas no deben ser para generar utilidades, lo que no deben ser es tampoco un hoyo negro donde toda la plata del Estado, de ese recaudo, se vaya. Entonces, trabajar en el sentido de el actor público-privado que nos ayuden, porque además, ingeniero Arias, el país no tiene recursos y va a tener que hacer un gran esfuerzo el sector privado para que el desarrollo no sea lo que ha pasado en estos 14 años, que venga desde el sector público estrictamente, sino que sea el sector privado el que impulse y el sector público el que regule, entendiendo, como nos ha dicho el señor ingeniero Custode, que esta es una forma de relacionarnos y de desarrollar. ¿Ve cabida en esto, ingeniero Arias? Claro, yo creo que la participación privada es la que da mejores frutos, ¿no es cierto? Porque al Estado le toca aprender y normalmente no desarrolla tecnologías porque no tiene departamentos de investigación. Y hoy en día, más que comprar los equipos, se trata de comprar el servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si es que en el SIR, que es el Sistema Integrado de Recaudo, se contratarían a empresas privadas para que den el servicio, no para que nos vendan los equipos. Entonces, esto abre una gran posibilidad para que estas empresas puedan ir cambiando la tecnología que normalmente evoluciona muy rápidamente. Pero en el caso del sector público, si el sector público compra todos los equipos, al poco tiempo puede quedarse con equipos obsoletos porque ya la tecnología ha evolucionado. Entonces, es interesante ver ejemplos nacionales, ¿no? En el caso de Quito, por ejemplo, los torniquetes que sirven para el trole, para la ecovía, se los compró para el municipio y el municipio lo opera y además también hace el mantenimiento, etcétera, etcétera. En Guayaquil se optó por una cuestión diferente. Lo mismo las puertas estas que se abren y se cierran en el trole. En Guayaquil se optó por un modelo diferente, en el que se dijo, yo no quiero comprar todos los equipos, sino quiero comprar el servicio. O sea que si un torniquete se me daña, en pocas horas tiene que estar reemplazado por un nuevo, por la empresa que suministra el servicio. Lo mismo en el caso de las puertas. Si es que una puerta se daña, pues el concesionario, llamado así, tiene un plazo perentorio para poder darle el ponerle mantenimiento, servicio, claro. darle el mantenimiento, y eso ha sido buenísimo, porque en Guayaquil las puertas funcionan todo el tiempo. En Quito nosotros vemos en la ecovía las puertas están abiertas, la gente se mete ahí muchas veces sin pagar o se bajan porque están apurados, corriendo peligro, etcétera, ¿no? Entonces, esos beneficios de la participación privada son muy importantes, pero por otro lado, para lograr esta participación privada hay que realizar los estudios necesarios porque es importantísimo identificar todos los elementos que deben ir en esa alianza público-privada. Por ejemplo, en el caso del metro, yo tendré que ver de aquí a 10 o 20 o 30 años en qué condiciones me devuelven, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Entonces hay que analizar cada uno de los elementos y es bastante complejo. Hay diferentes ingenierías, pero modos de hacer, incluso actuarialmente existen, ustedes los han sugerido algunos. Yo estoy pensando solo en las empresas, y se ve que no concursó ninguna, estuve revisando, para llevar la plata que pagan en cada una de las estaciones del metro, o sea, las monedas. Hay una empresa que lleva,
para depositar, para tener que después distribuye, eso tiene un costo. Y fíjese que no había otra con quien competir, o las características que le habían puesto daban que es solo una y entonces cobran lo que quieren también. Y eso, todo eso, como ha dicho el señor ingeniero Custode, si hay una estructura, una, un rediseño de esa estructura, puede funcionar, ingeniero. Sí, claro, y ahora, por ejemplo, en el tema de recaudo hay que tratar de eliminar esto, las monedas, Claro. porque Si el usted tiene la tratamiento de tarjeta, las ya no hay monedas para qué es, contratar eso. claro, no, le pongo un ejemplo, es que son cosas paradójicas que pasan. La ciudad de Cuenca, a través del consorcio de transportistas Ujú. de Cuenca, ellos pusieron la tarjeta, Eso. o sea, los transportistas, y paradójicamente la municipalidad por mucho tiempo no le dejó que utilice la Usa, tarjeta, ya. sino que en base a un derecho de las personas, sacaron el derecho a pagar en efectivo. Y pasaron años con esto, con una cosa, pero absolutamente contraria a lo que se debe hacer. Y fíjese que el manejo del efectivo, de las monedas, costaba tanto al consorcio de Cuenca, que alguna vez me contaban anecdóticamente que los ladrones ingresaron a robarse estas fundas donde estaban todas las monedas, las cargaron en una camioneta y se salieron del recinto este donde tenían los recaudos, y lamentablemente para los ladrones la camioneta con el peso se elevó y ya no pudo caminar, y la policía los, Los, a los ladrones. Entonces, fíjense los claro. problemas que implica el uso de las monedas. Ya con la tarjeta podemos evitar eso, podemos, Ujú. inclusive a la tarjeta hoy en día se le puede transformar en una tarjeta ciudadana donde usted puede llevar Para hasta varias cosas. su historia clínica, por ejemplo, Claro. ¿no es cierto? Y puede pagar en todo lado. Entonces, esta tecnología ha evolucionado muchísimo, y por eso es lo que me parece a mí que hay que madurar esta idea de comprar los servicios, no los equipos, no las herramientas, Ya. sino comprar el servicio de recaudo. Tener esto que nos ha dicho el señor ingeniero Custode, esta alianza público-privada para trabajarla en bien de la ciudad, señor ingeniero Custode. Entonces, es posible hacer lo que ustedes han dicho, es posible, hay que tomar una decisión y los transportistas deben involucrarse en esto también. No es cuestión de paralizarse entonces, ingeniero Custode. Yo inclusive voy a ir un poco más allá, concuerdo con lo que menciona César y lo que también usted ha dicho. A mí me parece que el centro de todo está en el tema de la mentalidad. Voy a ponerle un ejemplo Ujú. para ilustrar esto, y le voy a pedir que se remonte a su infancia. Seguramente usted recordará de su infancia el teléfono de ruedita y que le El de ponía en disco, el oído y era el muy pesado, discado, claro. ¿verdad? El de disco, el de baquelita. Ese teléfono seguramente es el mismo que usted siguió utilizando desde que era niño hasta probablemente cuando usted tuvo ya su mayoría de edad e incluso después. Pero le hago otra pregunta. ¿Cuánto le dura ahora un teléfono celular? En el mejor de los casos, par de años, porque ya tiene que Ujú. pasar a la siguiente tecnología. ¿Por qué ilustro esto? Porque en el siglo XX todo se desarrolló en función de la adquisición de tecnología, porque la tecnología de alguna manera era estable y el Estado, bajo ese concepto, adquiría tecnología y luego la ponía al servicio de la ciudadanía. Hoy en día las cosas ya no funcionan así. Hoy en día la tecnología avanza tan rápido, pero tan rápido, y se lo digo porque he visto esto en asesorías que he realizado, Ujú. que el Estado cuando adquiere la tecnología, Ya desde está que obsoleto. inicia el concurso hasta que recibe la tecnología, ya no sirve. Claro. La tecnología dejó de funcionar. Entonces, pensar que el Estado puede ahora ser operador tecnológico es cada vez más un contrasentido. Lo lógico es ir hacia la prestación de esos servicios. Es más, inclusive voy un poco más allá, pero hoy en día ya casi nadie está hablando de tarjetas como tarjeta física. Hoy en Ujú. día todo el mundo, pobre o rico, tenemos un dispositivo móvil en nuestro bolsillo. Esa es nuestra tarjeta. A través de ese dispositivo móvil, hoy en día se pueden realizar infinidad de transacciones.
y ahí puede usted también poner la transacción del transporte público, de tal manera que ni siquiera hace falta tarjeta material o Claro. física para poder llevar adelante. Y me animo inclusive a unir con otro tema que usted mencionó hace poco, que es el del impacto de las emisiones vehiculares y del uso de energía renovable. El Distrito Metropolitano de Quito está y tiene entre manos un proyecto enorme de generación hidroeléctrica, el proyecto Vindobona, un proyecto que además, desafortunadamente, también ha tenido cierta notoriedad últimamente por el tema de las vinculaciones con las acusaciones del señor alcalde. Sin embargo, en el estricto tema técnico del proyecto Vindobona, la energía eléctrica que va a producir el proyecto Vindobona daría para alimentar, si no la totalidad, por lo menos una muy buena parte de los sistemas de transporte masivo eléctricos que tendrá la ciudad de Quito, entre ellos el metro, trolebús y otros que deberían irse incorporando en el tiempo. Por tanto, la electrificación de la flota vehicular es otro elemento clave para poder hacer uso de estas nuevas energías y al mismo tiempo reducir el impacto a la ciudadanía derivado de las emisiones vehiculares y del ruido, que justamente además ocurren en las zonas más sensibles de la ciudad. Nosotros tenemos el transporte público atravesando justo por la mitad del centro histórico de Quito todos los días, durante todo el día. Y esto indiscutiblemente genera un impacto precisamente en nuestra zona más vulnerable, en nuestra zona de mayor necesidad de cuidado. Y por último, quiero comentar el tema que mencionó el ingeniero Arias. Coincido en este tema respecto al tema de los estudios, respecto a la necesidad de realizar estudios previos. Esto es indispensable, pero desafortunadamente también en nuestro país, sobre todo en los últimos años del presidente Correa y primeros años del presidente Moreno, se le dio una suerte de tinte negativista a todo lo que se llamara consultoría. De hecho, la palabra consultoría también de alguna manera se asoció a la palabra privatización. Este Entonces, rato consultoría y privatización era demonio. Perdóneme la interrupción, pero este rato una consultoría. Si uno revisa lo que ha hecho el expresidente Correa con el Estado y las consultorías de los amigos, oiga, podríamos haber hecho otras cosas con esa cantidad de plata, ¿no? Groseramente han sido manejadas y claro, pero corremos el riesgo de que perdamos el hecho de esta necesidad que ustedes han anotado de hacer estudios. Pero yo les decía un día a las gentes del Banco Mundial, oigan, un estudio más de la pobreza, les podemos dar la dirección en donde se la puede encontrar. Pero estos técnicos sí, o sea, hay que desmistificar también, pero hay que poner unos límites. Como dice el ingeniero Arias, ya hay estudios hechos. Será de hacer otros y esos tienen un costo, ¿no? Y además hay un tema durante ese tiempo que usted menciona, donde se creó todo de alguna manera, esta sombra sobre todo lo que es consultoría. Hay que recordar que también se dieron pasos para atrás en el tema de la legislación sobre consultoría. La ley de contratación pública prácticamente permite que haga consultoría cualquiera que lo quiera hacer, sin necesidad prácticamente de tener ningún requisito básico. ¿Sí? Así es, entonces eso ha generado, por supuesto, una serie de ha servido problemas que usted menciona. Para repartir las coimas. Ponle, hazme una factura para como que has hecho tal cosa y ahí te va lo que te toca, ¿no? Yo les quiero agradecer. Sin embargo, también hay un ejemplo. Perdón, sin duda. Con esto cierro. Sí. Muchas gracias. También hay un ejemplo. Recuerde lo que ocurrió en Pedernales. Todos esos edificios que se cayeron, precisamente era porque no había ni un ingeniero por ahí haciendo absolutamente nada. Entonces, ambas cosas hay que ponerlas sobre la balanza y en realidad tomar hay una decisión al final del día. Hay que equilibrarlas, lo que se necesita estudio. Ingeniero Arias, ingeniero Custode, muchísimas gracias por acompañarnos, pero comprometerles, apenas tomen una decisión el municipio y su estructura institucional, comprometerles para que guíen a la ciudadanía con su reflexión y también a las autoridades, ¿no? Que les guíen, que vean las mejores formas. Creo que es el momento de que la ciudadanía se vaya participando más y ustedes nos pueden ayudar con el pensamiento y la reflexión. Señor ingeniero César Arias, señor ingeniero Roberto Custode, muchísimas gracias.
Un gusto Gracias saludarle. a usted, buenos días. Buenos días. Igualmente, gracias. Un gusto. Enseguida volvemos con el tema de la seguridad social. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses.